Imagina 184 películas, 200 obras de teatro y 40 producciones televisivas. Al escuchar cifras así pensarías en una carrera colectiva, en la suma de muchas manos y trayectorias. Pero no. Y si te digo que estas cifras pertenecen a un solo hombre, uno que nunca actuó para recibir premios, ni para llenar salas, ni por los números, sino para conmover almas. ロサンゼルス日本映画祭にご参加の皆さん、本当に中台達也です。El 13 de diciembre de 1932, en el barrio de Meguro, Tokio, Japón, nace Tatsuya Nakadai, bajo el nombre de Motohisa o, según otras fuentes, Tomohisa Nakadai. Su primer respiro se dio en una era convulsa. Japón vivía la antesala de la guerra y él creció entre los vacíos dejados por la derrota y el resurgir cultural que seguiría. La familia de Motohisa no gozaba de lujos. Su madre era ama de casa y su padre chofer de bus de Keisei Electric Railway, un ferrocarril privado en la prefectura de Chiba y Tokio. La economía era estricta, los días largos y la educación superior un sueño lejano. Es por esto que el mundo del teatro y el cine aparecieron primero como pasajes de fuga y luego como destino. Tras la muerte de su padre en 1941, desconsolados y entrados en la indigencia, el núcleo familiar se vio obligado a mudarse a Tsunaduma, donde Motohisa comenzó a asimilar y a comprender la grandísima responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Siendo el segundo de 4 hermanos, debía cuidarlos a ellos y a su querida madre, mientras traía sustento al hogar y hallaba una forma de prosperar a futuro. Afortunadamente, su madre obtuvo empleo como asistente en una empresa diseñadora de ropa, y su hermana mayor empezó a trabajar para una tienda de muebles relativamente importante. Estos esfuerzos conjuntos permitieron que el pequeño Nakadai fuese a la primaria, situada en Youga. Pero aún así, los ingresos no eran lo suficientes para conseguir estabilidad y prosperidad. Fue entonces cuando encontraron un anuncio en la oficina de un abogado de Aoyama. Dicho anuncio decía que buscaban house sitters, cuidadoras de casa, y de ser elegidas podrían mudarse con toda su familia mientras cuidaban la propiedad. Durante el día, la familia servía té en la oficina y por la noche arreglaban y ornamentaban esa vivienda. Esto llevó a que se mudasen por completo a Aoyama. Motohisa fue transferido a la escuela primaria de Aoyama gracias a las influencias del abogado, un colegio de élite repleto de los hijos y familiares de figuras importantísimas del ejército y gobierno japonés. Nakadai tuvo que compartir aula con el hijo de Yamamoto Isoroku, comandante jefe de flota combinada de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y el hijo de Anami Korechika, el ministro de guerra de esa época. Esto provocó que el pequeño Motohisa fuese víctima de bullying y acoso escolar constante, incluso de parte de sus maestros. Uno de ellos le dijo: "Esta escuela no es lugar para gente como tú". Cuando él recién estaba en 5º grado, hubo una evacuación masiva. Esto llevó a que su hermano menor y él fuesen separados del resto de la familia, pero al ser una escuela de élite, no los enviaron muy lejos. Organizaron todo para que la familia aún pudiera visitarlos. Motohisa fue evacuado a Senkawa, en la línea Keio, mientras que su hermano menor fue a vivir a un templo cerca de la siguiente estación, Kaneko, hoy llamada Tsujigaoka. Su hermana mayor también se mudó a ese templo con su hermano menor para trabajar allí como ama de llaves. La madre de los muchachos fue la única que permaneció en la oficina del abogado de Aoyama. Comenzaron a bombardear Japón incluso antes del gran bombardeo de Tokio. Su primer objetivo fue el aeródromo de la Nakajima Aircraft Company, una base militar justo al lado de Senkawa. Supuestamente ese era el lugar de evacuación de Motohisa,
pero al llegar solo encontró casas Grumman disparándole con ametralladoras. Todos los niños corrían y se escondían entre los rincones de las tumbas del templo. Esto marcó una época muy difícil para Nakadai. Comía pastas de dientes por la escasez de alimentos, mientras que algunos niños se veían obligados a comer sus propios excrementos. En 1945 se graduó de la escuela primaria y fue enviado de regreso desde su lugar de evacuación a Tokio. Pero cuando regresó, había un bebé extraño allí. Le preguntó a su madre y esta le dijo que era su hermano menor. Había tenido un hijo con el abogado, pero el abogado también tenía una esposa legal, así que su madre era esencialmente su amante. Como él acababa de tener un hijo recién nacido, ese abogado les alquiló una casa en Shibuya. Poco después de mudarse ahí comenzaron los grandes bombardeos. Cuando tenía apenas 12 años, el cielo de Tokio se llenó de fuego. Llamas provenientes del bombardeo del 9 y 10 de marzo de 1945, la Operación Meeting House, dirigida por el ejército estadounidense, una de las noches más devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. Ese ataque tenía la intención de sepultar la moral japonesa para dar fin a la guerra. Se estima que murieron más de 80.000 personas, más que durante la explosión de las dos bombas atómicas. Redujo barrios enteros a cenizas, dejando gran parte de la ciudad destrozada. El pequeño Motohisa y su familia sobrevivieron, pero su ciudad no. Años después, en el Tokyo Journal de 2019 recordaría: vi cómo desaparecía mi calle y comprendí que todo lo que se ama puede desvanecerse en una sola noche. Se suponía que Nakadai comenzaría la escuela secundaria en abril de 1945, pero por supuesto no había nada parecido a exámenes de ingreso en esa época. Entonces aquel abogado, ¿cómo debía llamarlo? No podía realmente llamarlo padrastro. En todo caso, el hermano menor de ese abogado era el subdirector de la escuela técnica Kita Toshima. En ese tiempo, él vivía cerca de Chitose Karasuyama. Su rutina diaria consistía en tomar la línea Keiyo desde allí hasta Shinjuku, desde la línea JR de Shinjuku a Ikebukuro, y luego la línea Toyo desde Ikebukuro hasta un lugar llamado Nakaitabashi, donde estaba ubicada la escuela técnica Kita Toshima. Sin embargo, como había ataques aéreos casi todos los días, las alarmas antiaéreas sonaban constantemente en la escuela. En el trayecto pasaba caminando junto a cadáveres carbonizados. Finalmente abandonó esa institución y se matriculó en una escuela ubicada justo al lado de Chitose Karasuyama, la Escuela Técnica Metropolitana de Equipos Pesados de Tokio, en Setagaya, donde se graduó. Poco después, la guerra terminó. Si hubiera sido solo 5 años mayor, con toda seguridad habría sido llamado al servicio militar. En aquella época, lo único que ocupaba su mente era la idea de morir por su país, morir por su majestad el emperador. Sería un tiempo después cuando comenzó a desarrollar una actitud más crítica en muchos sentidos, pero para quienes habían nacido entre 1932 y 1935, prácticamente lo único que se les enseñaba era a morir por su emperador y todo lo demás. Creían todo lo que les decían y por eso pensaban en los estadounidenses como salvajes occidentales. Pero en el lapso de un solo día, el 15 de agosto de 1945, todos los adultos se volvieron repentinamente proestadounidenses. Aquello llevó a Nakadai a reflexionar profundamente sobre las personas, las mismas personas que hasta el día anterior hablaban constantemente de morir por el emperador. Desde ahí desarrolló una profunda desconfianza hacia los demás. Esa herida silenciosa le dejó una lección que impregnaría su trabajo actoral y artístico para siempre: la impermanencia de la existencia, el peso de lo efímero, la necesidad de vivir cada segundo y gesto con verdad absoluta. De allí surgió su disciplina casi monástica y su capacidad para habitar personajes quebrados, hombres que han perdido algo y que por más que lo intenten y lo deseen, jamás volverán. La guerra lo volvió introspectivo, analítico. No era un joven que buscara ruido, sino sentido, propósito y razón. Tras la posguerra, Japón era un lienzo gris y vacío. El joven Motohisa debía trabajar para sostener a su familia. A sus 17 años, el joven Motohisa consiguió empleo como dependiente en una tienda de Ginza, uno de los distritos más concurridos de Tokio. Con los bolsillos vacíos y la mirada llena de preguntas, trabajaba de día limpiando las vitrinas, entregando gafas y observando a los clientes como si fueran escenas. Cada rostro era un guión posible, cada gesto una emoción que podía memorizarse. Era un trabajo común, pero ahí comenzó a observar a la gente como personajes. Recordaba sus expresiones, la manera en la que hablaban, el ritmo de sus gestos, y años después confesaría que esa tienda fue su primer escenario. No sabía que ya estaba actuando, observaba a cada persona que entraba y trataba de sentir lo que sentían. Mientras la ciudad resucitaba entre escombros, él
él, sin saberlo, comenzaba su propio renacer. De noche asistía a una escuela secundaria nocturna. De día acumulaba lo suficiente para sostener a su familia. Adoraba el western estadounidense. Veía un promedio de 300 películas por año. Esto lo lograba comiendo solo una vez al día. Este cine lo cautivaba por una sola razón: le mostraba nuevos y verdaderos mundos, distintos a su cruda y desalentadora realidad. Veía acción, compañerismo, naturaleza y vida. El arte todavía era un rumor y paisaje distante, pero en su interior algo se estaba gestando. El nacimiento de Tatsuya. Cuando logró reunir un pequeño ahorro, decidió inscribirse en clases de teatro en la Haiyusa Theatre Company, también conocida como el Gekidan Haiyusa, una de las compañías más influyentes del Japón de posguerra. Allí, entre 1952 y 1954, Motohisa se sumergió en los fundamentos del Shingeki, el nuevo teatro japonés. Los principales motivos de Nakadai para ingresar al mundo de la actuación fueron dos: el cumplido de un compañero de trabajo que le sugirió ser actor por ser tan atractivo físicamente, y el deseo de hallar una nueva fuente de ingresos, más placentera y abundante. Sus días transcurrían entre el cansancio y la fascinación. Aprendió el método de observación emocional, inspirado en Konstantin Stanislavski, donde cada respiración y cada silencio pueden ser mucho más elocuentes que las palabras. Los instructores del Haiyusa, herederos de Kunio Kishida, le enseñaron a sentir antes de actuar, a sostener el peso de una emoción con los ojos y no con los gritos. Entre sus compañeros había jóvenes que, al igual que él, buscaban sentido en un país que apenas empezaba a reconocerse de nuevo. Allí conoció la humildad del escenario desnudo y la exigencia de los ensayos interminables. Dormía muy poco, comía lo justo, pero vivía en estado de búsqueda y alegría. Una tarde, un rumor corrió entre los aspirantes. Akira Kurosawa buscaba extras para una película de samurái titulada como Los 7 Samuráis. Motohisa se presentó junto a otros jóvenes del Haiyusa y merecidamente quedó seleccionado. Al llegar fue deslumbrado por la magnitud del rodaje, el vestuario, el barro, el realismo brutal con el que Kurosawa componía cada cuadro y escena. Su rol como extra parecía relativamente sencillo: un ronin caminando normalmente por la aldea en un plano medio corto, que duraría bastante poco. Estas descripciones a primera vista, tan simples y elementales, complicarían demasiado a nuestro querido Nakadai. Al final de cada toma le decían que no caminaba como un verdadero samurái ni agarraba la espada con veracidad. Samurai ni natte nai to. Arukikata ga katana no tsuketa mo natte nai to. Sora sou desu, hajimete desu kara. Comenzaron el rodaje de esta sola escena a las 9 de la mañana y apenas a las 3 de la tarde consiguieron la escena deseada. Nakadai percibió esto como una humillación. Había hecho esperar impacientemente a un equipo de más de 200 personas y al mismísimo Akira Kurosawa. Esta perspectiva desalentaría bastante a Nakadai respecto a su participación en el cine, declarando en un momento que jamás quería trabajar con Kurosawa nuevamente, ahogándose en su insatisfacción y creyendo que lo que hizo fue fatal. De regreso a su pequeño apartamento, decidió que si quería alcanzar ese mundo, debía también renacer, y para reforzar su evolución, optó por darse un nuevo nombre. Motohisa era un nombre de su infancia, humilde, cotidiano, vinculado a la supervivencia, a lo terrenal. Su mentor teatral, Senda Koreya, le sugirió un nombre artístico más firme, más luminoso, y él escogió Tatsuya, que puede traducirse como dragón, buena salud, el que se eleva o el que alcanza lo alto. Y así nació Tatsuya Nakadai, no como un simple cambio de nombre, sino como una declaración espiritual. Un joven que había sobrevivido al ataque más mortífero y nefasto de la Segunda Guerra Mundial, que había aprendido a mirar el dolor sin quebrarse ni sucumbir, y que estaba dispuesto a convertir cada cicatriz en forma de verdad escénica. La posguerra japonesa era un escenario desbordado de vacío. Las calles olían a carbón húmedo, a arroz racionado, a sueños comprimidos en los vagones del metro. En este contexto, Tatsuya Nakadai, recién renacido bajo su nuevo nombre, seguía caminando entre la supervivencia y la vocación. Los días en el Gekidan Haiyusa le habían otorgado disciplina, temple y un sentido casi espiritual de su oficio.
おかせ俺の傷口をしまってくれああ神よ Pero Tokio era una ciudad voraz y el teatro apenas daba para comer. A veces trabajaba como dependiente, a veces como asistente de producción, otras veces simplemente caminaba sin rumbo, memorizando los rostros de los ciudadanos, practicando internamente los gestos de la tristeza, la duda, la cortesía o la culpa. Durante los años siguientes continuó en el Haiyusa, ya no como estudiante, sino como un actor oficial, actuando en obras experimentales y adquiriendo fama de actor intenso y silencioso, capaz de sostener la atención del público sin pronunciar una sola palabra. Su debut profesional en el cine fue en la película Hin no Tori, producida por Nikatsu en 1956. Tenía solo 23 años, actuando junto a la estrella Tsukioka Yumeji. Este fue un papel muy repentino y excepcional para él. Nikatsu apenas acababa de reanudar la producción de películas y se encontraba en una necesidad urgente de talento con nivel de actor principal. En aquella época, prácticamente todas las estrellas de cine firmaban un contrato de exclusividad con una de las compañías, lo que significaba que no podían aparecer en obras producidas por ninguna otra. Nakadai, en cambio, no estaba afiliado a ninguna compañía. Como actor independiente podía trasladarse de una productora a otra. Tras haber interpretado el papel de Hin no Tori, los altos mandos de Nikatsu se acercaron a él para preguntarle si quería firmar un contrato de exclusividad con ellos. Estar vinculado a la compañía habría significado un salario mucho más alto. Comparado con la pobreza de un actor de Shingeki, habría sido realmente rico. Sin embargo, tuvo un pensamiento determinante. Si se volvía exclusivo de Nikatsu, tendría que abandonar Haiyusa, su escuela y compañía de teatro. Pero él deseaba hacer tanto teatro como cine, de modo que simplemente decidió no firmar un contrato de exclusividad con ninguna compañía durante toda su carrera. Y eso habría significado muchísimo dinero para él, pero tampoco podría haber aparecido en películas de ninguna otra productora. Tras esta valiente decisión, el destino volvió a cruzarse con él el mismo año, mientras caminaba por las calles de Ginza, donde años atrás había trabajado como un dependiente. Un asistente de dirección del Shochiku Studio lo reconoció desde sus días teatrales y le habló de una audición. Era para un papel secundario en una película dirigida por un hombre de ética férrea y mirada moral, Masaki Kobayashi. El encuentro sería decisivo. Kobayashi, al verlo, no necesitó muchas palabras. Luego lo describió en una entrevista metafóricamente como un joven con ojos de tormenta y silencio de montaña, alguien que podía contener el mundo dentro. Cuando Tatsuya Nakadai cruzó el umbral del estudio de Masaki Kobayashi, no lo hizo como quien busca fama o reputación, sino como quien busca sentido. Seguía el año 1956 y aquel joven de mirada severa, que había crecido entre ruinas y teatros, se encontraba a punto de iniciar una de las duplas más trascendentes del cine japonés. Kobayashi, que había regresado del frente de Manchurias profundamente marcado por el horror de la guerra, encontró en Nakadai algo más que un actor prometedor. Vio un reflejo de su propia rebeldía moral, un espíritu que no se doblegaba ante el poder ni la conveniencia. Fue así como lo convocó para un pequeño papel en The Thicket Walled Room, Kabeatsu Kiheya, en 1956, una cinta que por su carácter crítico hacia el militarismo japonés sería censurada durante 3 años. Pero ese encuentro no fue efímero, fue una alianza ética y artística que moldearía la carrera de Nakadai para siempre. Kobayashi quería continuar indagando en los vastos estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Japón, situación que había estado muy presente durante su juventud, pero esta vez quería verlo desde el punto de vista de una comunidad marginal y ciertamente desamparada, cuyas aspiraciones se vieron pisoteadas por la emergente Yakuza, que hasta entonces eran tan solo una vil pandilla extorsionista. Para representar toda esta problemática necesitaba intérpretes magistrales y enfocados, que fueran capaces de retratar la miserableza y el letargo de ese oscuro periodo. Fue en ese momento que se acordó de aquel muchacho que en una ocasión participó modestamente en una de sus películas y en uno de sus castings en 1956 para la película Fountainhead, donde no logró quedar seleccionado, pero ya había dejado una muy buena e interesante impresión en Masaki Kobayashi, una maravillosa corazonada. Sin mucho esfuerzo, Kobayashi logró contactarse con Tatsuya nuevamente, dando a luz el segundo resultado de esta magnánima dupla, Black River o Kuroikawa de 1957, donde Nakadai pasaría al estrellato con su primer rol de protagonista. La película nos ubica en el Japón de 1945, después del impacto de ambas bombas nucleares, precisamente en la capital, Tokio, donde se han asentado una cantidad enorme de estadounidenses en una base cercana al pueblo, donde se desarrollaría todo.
En este contexto, Nishida, nuestro protagonista, lucharía ferozmente contra todos estos impedimentos para lograr salir adelante estudiando arduamente. Instalado en una miserable pensión, tendría que aprender a subsistir de la manera que sea posible y soportar las dolencias y comportamientos de sus infelices vecinos. La propietaria de la pensión en la que reside Nishida colabora enormemente con los yakuza, con un modelo de negocio corrupto y malvado, y demoliendo cualquier cantidad de viviendas por algo a cambio del territorio, usando la extorsión, la violencia, la manipulación y etc. El líder de estas pecaminosas acciones es Joe, un verdadero rufián, cínico y pedante, con una ambición inconmensurable y su mayor y más evidente característica, un morbo completamente inexplicable. Shizuko, una gran amiga del estudiante Nishida, con quien siempre estaría pasando el rato y forjando una interesante relación de amistad que incluso prosperaba el romance, se ve brutalmente engañada y violada por Joe con la ayuda de su pandilla. Esto la llevaría a complejarse gravemente acerca de su pureza como mujer y como persona. Este desagradable suceso provocaría un triángulo amoroso entre Nishida, Shizuko y Joe. Basándose en esta malsana relación y situación, se desarrollaría el resto de la trama. Aquí, Nakadai interpretó a Joe, el asesino. Su rostro, delgado, agudo, casi espiritual, llenaba la pantalla de una inquietud nueva. Kobayashi había encontrado a su intérprete ideal y Japón había descubierto un actor que no actuaba, vivía. La crítica lo recibió con desconcierto y fascinación. En un país acostumbrado a la teatralidad, aquel joven irradiaba una verdad seca, contenida, eléctrica. これ飲んだら帰って。待ってるよ。私今日嘘番なのよ。待ってるよ。何時になるかわからないわ。待ってるよ。 De aquel primer film surgió también un lazo de amistad que duraría décadas, pero sobre todo nació el símbolo de lo que sería Nakadai para el arte japonés, un espejo moral, un cuerpo donde el espíritu del Japón herido podía verse reflejado con lucidez y dignidad. Y así, el joven dependiente de Ginza, el aprendiz fogueado como extra en Los 7 Samuráis, acababa de ingresar por la puerta grande de la historia del cine. Tan solo 2 años después, en 1959, comenzaría su más ambicioso y aclamado proyecto, una adaptación de la novela bestseller del momento en Japón, un orgullo literario nacional y fenómeno sociocultural, escrita por Junpei Gomikawa, la trilogía de la condición humana. 10 horas de crudo y contundente metraje que representan la esencia y espíritu de este canal, el cine humano, un ejercicio fílmico inmarcesible, el cual nos permite atisbar con deslucidos y raídos binoculares el declive absoluto de Kaji, un pacifista totalmente aplastado por la guerra, la traición y la vileza, perdiendo gradualmente el amor y la lealtad hacia sus ideales, el fuego de su alma, la pasión de sus intenciones y a su querida esposa Michiko. Kobayashi había contratado al que era considerado como el mejor director de fotografía del país del sol naciente, Yoshio Miyajima, con quien colaboraría en muchas otras ocasiones. Miyajima supo traer a la dimensión real cada alocado pensamiento e imagen que residía en la cabeza de este alocado director de forma majestuosa y precisa. Durante la preproducción, todo el mundo especulaba acerca de quién sería el actor que representaría a Kaji en el cine. Volaron cientos de nombres legendarios del teatro y cine japonés. Sin embargo, la prensa y la nación entera se quedó atónita cuando se percataron de que este rol se lo llevaría el en ese entonces poco conocido Tatsuya Nakadai, cuyo único papel protagónico había sido Joe en Black River. El rodaje fue verdaderamente demencial. Kobayashi dejó de dormir casi por completo. Las grabaciones eran inciertas y ambiguas por el cambio abrupto de locaciones, la posición de las nubes y el entorno natural en general. Y para rematar, el editor y postproductor encargado del proyecto era nuevo. それがずっと続いた後のそれでしょう。それで編集があれだし、浦岡さんが初めて新人の浦岡さん。 Bajo la dirección de Kobayashi, Nakadai demostró que actuar no era fingir, sino resistir, expresar y vivir.
どうしてもあなたが行くのなら私も一緒に行きます。大きな声で人を呼びます。西子もこのままでいたら俺は人間でなくなるんだよ。这种试试看，意识到民警、唐啊。もしもし、もしもし、電話が遠いんだ。怒鳴ってくれよ。全然わからん。はい。諦めろ。そんなバカな。大島さん、なんとかもう一度してくれ。你回去吧。de Mahanwar. Durante el rodaje, el propio Kobayashi le pidió: no actúes, Tatsuya, vive el dilema, si sufres tú, sufrirá el público. Y Nakadai lo hizo. No interpretó a Kaji, se fundió con él, dejó de dormir, bajó de peso, se aisló del elenco y escribió cartas ficticias a su esposa como si realmente estuviese en el frente, para mantenerse en esa atmósfera de angustia y desasosiego del personaje. Aquella entrega absoluta cimentó la reputación de Nakadai como un actor de alma trágica, un sacerdote del arte escénico, donde cada gesto debía nacer de la verdad interior, no del artificio. Mientras le daba vida a Kaji, Nakadai pensaba en una sola persona, su querido director y amigo Kobayashi, ya que veía a los dos personajes como gemelos. Ambos eran de corazones nobles, ambos habían vivido los estragos de la guerra, Kobayashi en el frente de Manchurias y Mongolia, y Kaji era el supervisor del campo de explotación y esclavitud de Manchurias. Y lo más importante de todo, poseían el mismo fervoroso sentido de humanismo. Nakadai estaba rodeado de leyendas de la actuación que habían sido elegidas para interpretar papeles secundarios, todos con mucha más experiencia y renombre que él. Lo instruyeron y aconsejaron sabiamente durante toda la producción. Ahí entendió su fortuna y su talento. Su dicha era prueba indiscutible de su destreza y sus esfuerzos. Su preparación para el personaje de Kaji fue compuesta por múltiples etapas y procesos. Recibió entrenamiento militar permanente, rutinas que se impuso en su día a día para dominar por completo acciones como levantarse y alistarse como un soldado, partituras corporales inmutables dictadas por el clamor de las trompetas. Al estar actuando el mismo personaje durante 3 años, durante 1959 hasta 1961, su proceso actoral se volvió totalmente intuitivo y automático, un instinto primal. Ya no pensaba en actuar, lo hacía de forma mecánica e inmediata, dejaba que su cuerpo fluyese con total libertad. Esta voluntad le permitió entregarse a escenas genuinamente peligrosas, como saltar repetidas veces a lagos congelados, arriesgándose a padecer hipotermia, arrastrarse debajo de tanques. Revolcarse en trincheras y recibir palizas reales en muchas de las escenas. Para muchos solo fue una trilogía, para Tatsuya Nakadai fue un nacimiento. En una entrevista llegó a decir: cuando viví a Kaji sentí que dejé de ser Nakadai, y cuando la historia terminó no supe si el mundo necesitaba que yo siguiera existiendo. Pero el mundo y el cine japonés sí lo necesitaban, y no como sombra, sino como un nuevo rostro de su madurez moral. Posterior al majestuoso y colosal éxito de La condición humana y su modesta participación en Cuando una mujer sube la escalera de Mikio Naruse en 1960, justo después de la despedida final de Kaji en La plegaria del soldado, el destino volvió a encontrarse con Nakadai en 1961. Kurosawa estaba en aprietos, ya que ningún intérprete lograba convencerlo para encarnar a Unosuke, el temido pistolero antagonista y villano del film, némesis total de Sanjuro, interpretado por el estelar Toshiro Mifune. El director Kurosawa miraba con distancia aquel auge que la prensa le celebraba a Nakadai. En su memoria, él todavía era ese joven extra de antaño, un rostro que había pasado por su set sin dejar huella y, es más, le había hecho perder el tiempo. Pero el asistente de dirección de Kurosawa, Shirio Moritani, insistente y muy paciente, le propuso algo que al principio sonó a herejía: mira su trabajo.
y Kurosawa le contestó esto: no me gusta Nakadai, y si a un director no le gusta un actor, obviamente no debería de ponerlo entre los personajes principales. Pero después de evaluó ritmo, respiración y la manera en que Nakadai exhibía su alma. Al poco tiempo había estado pensando, ¿y qué tal si Unosuke es interpretado por Tatsuya Nakadai? ¡Qué ingenioso! Tras su estreno en 1961, cruzó fronteras. Yojimbo llegó muy lejos. Fue aclamada en Japón y mirada en Occidente. Su fábula del forastero que antagoniza a dos bandos alimentó en Europa la imaginación de quienes darían vida al spaghetti western. La estética de Kurosawa, ese equilibrio entre humor, muerte, silencio y estallidos, se convertiría en semilla para lo que el oeste moderno demostraría décadas después. Que las historias cambian de piel y escenario, pero nunca pierden su origen. Después de Yojimbo llegó la secuela, Sanjuro, en 1962, donde, como no, Tatsuya aparece nuevamente. Al hablar de la película Sanjuro es imposible evitar mencionar la escena del duelo final entre Sanjuro y Muroto Hanbei, el personaje interpretado por Nakadai. Cuando ambos desenvainan sus espadas en una fracción de segundo, Nakadai expulsó grandes cantidades de sangre. Mostrar sangre en los jidaigeki, dramas de época, era un tabú en ese momento, y la fuerza abrumadoramente gráfica de la escena dejó al público estupefacto. Además, incluso en el guión de esta escena se señalaba que no podía escribirse lo que sucedía. Los detalles de la secuencia se mantuvieron en total secreto, y cuando llegó el momento de filmarla, nadie excepto el director y unos pocos miembros seleccionados del equipo sabían lo que iba a ocurrir, ni siquiera los propios actores. Incluso Nakadai llegó a decir que sintió haber sido cortado de verdad y pensó que iba a morir. Fue en ese clima de admiración global, de apropiaciones tensas y de vigilia ética cuando Kurosawa, ahora con la mirada más clara, dio a luz a una nueva alianza inmortal, esta vez con Nakadai. Pero sus obras más famosas llegarían unos añitos después. Ahora sigamos con Kobayashi. Harakiri. Kobayashi y Nakadai no solo compartían estética, sino ética. Ambos repudiaban la obediencia ciega y la deshumanización. Ambos creían en un cine que educa y despierta. De esa fe nació Harakiri en 1962, una de las cumbres morales y artísticas del cine. En ella, Nakadai interpretó a Tsugumo Hanshiro, un samurái que denuncia la hipocresía de un código de honor convertido en instrumento del poder. Su actuación es una sinfonía de calma, dignidad y rabia contenida. Fue descrita por críticos como una tempestad en un suspiro. Kobayashi y Nakadai ya no hacían películas, predicaban desde la gran pantalla. Durante esta época, Nakadai comenzó a formular su propia filosofía actoral. Decía que el actor debía ser una conciencia con rostro, alguien que porta en su carne las preguntas que el público teme hacerse. No buscaba el aplauso, sino la catarsis. No perseguía la belleza, sino la verdad. Por eso, cuando los directores lo exigían hasta el agotamiento, él respondía con una disciplina casi samurái: no hay diferencia entre el escenario y la vida. Ambos requieren entrega total. Fue así como, con cada papel, Nakadai se consolidó no solo como intérprete, sino como un pensador del alma humana. El rodaje de Harakiri consolidó el vínculo espiritual entre Kobayashi y Nakadai, ambos dispuestos a desafiar la estructura feudal de la mente japonesa. En esta cinta, Nakadai se despoja de toda ornamentación y actúa con lo invisible, el aire, la pausa, la mirada. La película destaca con un argumento muy bien elaborado, una problemática desgarradora y con giros de trama constantes que agregan un sentimiento de sorpresa muy bien aplicado, batallas completamente reales, para nada fantasiosas o amarillistas, efecto que lograrían excelentemente con detalles como usar espadas reales en la mayoría de las escenas de combate, costumbre común en el cine samurái de esa época, realismo físico en el jidaigeki. Harakiri al comienzo fue muy polémica dentro de su país, claramente
por su especial y atrevida temática, que ciertamente atacaba su cultura y fanatismo al tradicionalismo, pero esto no influyó para nada en la gran obra maestra que es, ganando múltiples premios de muy alto prestigio, estando como una de las mejores películas en IMDb, destacando el premio especial del jurado de Cannes, otra demostración más de la genialidad de estos dos incomparables cracks. High and Low, 1962. Tras la fuerza sísmica de Harakiri, Nakadai volvió a entrar en el universo de Kurosawa para uno de los proyectos más complejos y audaces del maestro, High and Low, Tengoku to Jigoku, o también conocido como El cielo y el infierno. Una cinta que transformaría para siempre el cine policial y que a día de hoy sigue siendo estudiada en todo el mundo como un tratado de ética, tensión y arquitectura narrativa. Adaptada de la novela King's Ransom de Ed McBain, uno de los padres del procedural moderno, Kurosawa convirtió un thriller estadounidense de secuestro en una disección moral del Japón de posguerra, un país dividido entre alturas luminosas de riqueza y un infierno de miseria urbana que hervía bajo la superficie. En la trama, contrario a la lectura y el recurso habitual, el secuestrado no era el hijo del industrialista millonario interpretado por Mifune, sino el hijo del chofer, víctima de un error humano que detona un dilema devastador. ¿Debe un hombre darlo todo por el hijo de otro? ¿Vale lo mismo la vida de un niño pobre que la de uno rico? ¿Dónde empieza el deber moral y dónde termina el orgullo? En la mitad de la película, cuando la historia desciende a los suburbios tóxicos y opresivos, aparece nuestro querido Nakadai, interpretando al detective Tokura, un policía meticuloso, totalmente cerebral, que se mueve con la serenidad del cazador moral que intenta comprender su presa antes de apresarla. Tokura es la voz del método, la razón que observa sin juzgar, hasta que no queda más remedio que hacerlo. En este punto, Tatsuya Nakadai ya era una figura y eminencia total del cine japonés. Su disciplina tan sacra lo había convertido en todo un coleccionista de éxitos e hitos cinematográficos. De 1962 a 1964 fue llamado a participar en producciones como Shiro Tokuro, Gojumamin no Isa, Miren, Onna no Rekishi, Jigoku Sakusen, títulos ampliamente celebrados en Japón, pero que en la actualidad resultan muy complicados de encontrar. Kawaidan, el espíritu y el vacío, también conocido como el más allá, la epopeya visual del terror poético, una obra basada en relatos de las colecciones de cuentos populares japoneses recopilados por Lafcadio Hearn. La película se compone de 4 historias independientes y no relacionadas entre sí: El pelo negro, La mujer de nieve, donde aparece Nakadai, Hoichi el desorejado y En una taza de té. Aquí Nakadai se interna en un universo domado completamente por el color y el silencio, interpretando un joven leñador que traiciona y es perseguido por los espectros del remordimiento. Un muchacho gobernado por la confusión, el desconsuelo y el miedo, emociones que Nakadai transmitiría a flor de piel. Mientras el público veía una historia fantástica, él vivió una parábola sobre la culpa humana. Pasaba horas en el set contemplando las lámparas rojas que iluminaban la escenografía, repitiéndose a sí mismo: la luz que más brilla es la que también te disuelve. Kawaidan es un producto verdaderamente curioso y sin igual, una recopilación de 4 cuentos y leyendas locales japonesas expresadas de forma abstracta, conceptual y un tanto bizarra, donde la participación de Nakadai sería modesta y recatada, apareciendo en solo una de las historias, pero esta aparición sería suficiente para destacarse como de costumbre. La película visual y técnicamente es sublime, un manejo y entendimiento de los colores, formas y planos excepcional, evoca una satisfacción gigantesca observar cada fotograma. Cabe aclarar que la narrativa no es el fuerte de esta película. La dirección de Kobayashi es totalmente extraordinaria, logrando fabricar los más puros escenarios de ensueño, contrastando con escenas aterradoras e inquietantes, y sobre todo demostrando que aunque durante toda su carrera solo pudo hacer uso del blanco y negro, también sabía emplear el color para embellecer sus ideas y productos de manera excelsa. 2 años después, Nakadai descubriría a 2 fantásticos directores que marcarían una etapa inolvidable de su prodigiosa y magnífica carrera: Kihachi Okamoto y Hiroshi Teshigahara. El filo y la furia, The Sword of Doom,
1966. El encuentro con Kihachi Okamoto le reveló otro rostro y faceta de sí mismo. The Sword of Doom, también conocida como La Espada del Mal, es una película basada en la novela de mismo título escrita por Kaisan Nakasato. Es un clásico del Gesaku tardío y del folletín histórico japonés. Fue adaptada al cine en múltiples ocasiones, pero la versión de Okamoto es la más reconocida internacionalmente. Y cómo no, si aquí estaba nuestro querido Nakadai. En este film, nuestro querido dragón encarna a Ryunosuke Tsukue, un samurái demente, vacío, sin redención alguna, un monstruo que basa sus acciones en su encriptado y diabólico dogma, compuesto de chiflados pensamientos que solo buscan hacerlo más y más fuerte, impulsando sus deseos de violencia y lujuria al máximo. Su interpretación es pura energía contenida, a diferencia de sus otros papeles, donde era un manantial en calma con algunas perturbaciones. Aquí Nakadai se vuelve un volcán invisible, sanguinario y sin escrúpulos. Durante la filmación, Okamoto le pidió que imaginara que Dios lo había abandonado en mitad del plano. Nakadai mantuvo este pensamiento durante todo el rodaje. La mirada que ofrece en el último acto, desquiciada, fija, pero a su vez infinita, se ha estudiado en escuelas de actuación de todo el mundo. Con esta película demostró que podía encarnar tanto el bien como el abismo y que no había una línea que no pudiera cruzar con solemnidad. El rostro ajeno, The Face of Another, 1966. Mientras interpretaba al loco Ryunosuke, el Japón de los 60 cambiaba. Los jóvenes marchaban contra el Tratado de Seguridad con Estados Unidos. Las calles rugían, los templos se quedaban vacíos. En este escenario, Nakadai se convirtió en la imagen del japonés pensante, alienado y contemporáneo, alejándose del samurái y finalmente abrazando el hombre urbano. Tanin no Kao, o mejor conocida como el rostro ajeno, interpreta a un científico desfigurado que a causa de un accidente se coloca un nuevo rostro. Una lúgubre y profunda búsqueda de la identidad, la cual resulta siendo una crítica perforadora hacia la alienación, pero sin dudas el aspecto que más destacó del film fue su poderoso retrato de la progresiva creación de un monstruo. 人間のふりをしたがる化け物もいれば、化け物のふりをしたがる人間もいる。まあ、化け物にもそれなりの楽しみがあってくるかな。 Alguien que ha perdido todo ánimo de vivir a causa de un trágico accidente, indeseable suceso, el cual lograría sepultar su salud mental por toda la eternidad. Un ser condenado a permanecer enterrado bajo el pesado derrumbe compuesto del rencor y la amargura, desencadenado por la hipocresía y la apatía del mundo, transformándose plena y lastimosamente en un antihumano, una carcasa sin contenido. しかし果たして君が仮面に馴染んだのか、それとも仮面が君に馴染んだのか。いや先生は偉い。さすがに専門家だけのことは先々のことまでずっとお見通しだ。 Consecuencia provocada por la fortuita desdicha y una sociedad fría en la que únicamente logra reintegrarse por un tiempo haciendo uso de una máscara, suplantando su propio ser y reprimiendo su alma, recurriendo al camuflaje y al engaño como la única manera de vivir. Esta película lo marcó tanto que confesó que al verla era él, pero también eran todos los hombres alienados de la sociedad. Con este rol, Nakadai se integró en el nuevo cine japonés, esa corriente intelectual y existencial que buscaba desentrañar las heridas invisibles de la posguerra. Esta película es tan extensa e interesante que le haré un análisis propio en un futuro video. En 1967 volvió a trabajar con Kobayashi y Mifune en un nuevo Jidaigeki, basado en el cuento Hairiyosuma Shimatsu de Yasuhiko Takiguchi. Aquí Nakadai encarna a un samurái que se rebela contra las injusticias impuestas por su señor feudal, en una historia de honor y tragedia muy bien realizada. Cabe también destacar la extraordinaria interpretación de Toshiro Mifune, como de costumbre. La cinematografía es visualmente deslumbrante, con encuadres precisos y una iluminación que resalta el drama y la belleza del Japón feudal. Los planos largos y las composiciones cuidadas añaden profundidad y atmósfera a la narrativa. Lucha con la tiranía y la búsqueda de la justicia, temas universales que resuenan más allá de su contexto histórico. Es una crítica a la estructura feudal y a la injusticia social, presentando un mensaje poderoso y atemporal. The Age of Assassins, bajo el marco de su poderosa alianza con Kihachi Okamoto, el año 1967 fue el escenario de uno de los éxitos críticos y populares más divertidos
y simpáticos del cine nipón. Estamos hablando de La Era de los Asesinos, una película de 1967 que emula divinamente las cualidades del género tradicional de espías y replica sus clichés de forma satírica, burlándose sutilmente de los arquetipos formados por esta clase de películas. Una propuesta totalmente jocosa e hilarante, pasando de la terroríficamente bella espada del mal a una ligera comedia apta para todo público. Okamoto deseaba mostrar el verdadero lado de Tatsuya, su lado gracioso, cómico, simpático. Estaba harto de ver cómo la mayoría de sus compañeros directores como Kobayashi y Kurosawa lo enjaulaban en sanguinarios o en desquiciados. Por lo que aquí, nuestro queridísimo Nakadai ingresa al terreno de la comedia por completo, interpretando a Shinji Kikyo, un aniñado docente universitario de criminología que se ve obligado a enfrentar una organización japonesa que busca exterminar a toda la población humana por una retorcida ideología de control poblacional, directamente ligada a la eugenesia. A lo largo del film podemos ver cómo Shinji no es tan solo un profesor rarito con pie de atleta, sino que atesora habilidades militares de máximo calibre, siendo un prodigioso y calculador espía, enfrentándose a una serie de hiperbolizados asesinos cuyas armas, capacidades y personalidades surreales se ven totalmente abatidas por los pocos destellos de lucidez de Shinji. El final es una maraña intencional. El argumento está diseñado para flaquear en la última unidad narrativa, siendo una crítica directa y sagaz de la tendencia que tienen estas películas a terminar en embrollos que ni los personajes entienden a la perfección. Resulta que el interés romántico de Shinji resulta siendo la hija del villano, pero Shinji tenía un hermano menor y un diamante y bla 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 bla. Un enredo extraordinariamente concebido. A pesar del género y naturaleza de la película, el rodaje no fue más simple ni llevadero. Fue una tortura. Nakadai tuvo que correr de explosiones y proyectiles reales. Durante su carrera siempre destacó que los cineastas japoneses adoraban poner a los actores en situaciones de verdadero peligro, como cuando Kobayashi lo hizo acostarse debajo de un tanque en movimiento en la condición humana, o cuando Kurosawa hizo que cortasen el tubo de sangre con una espada real sin protección en Sanjuro. En entrevistas confesó que no sabía cómo él seguía con vida. Resulta genuinamente refrescante verlo encarnar un personaje tan pueril e inocente, incluso llegando a ser absurdo, puesto a que sus interpretaciones cómicas se reducen a tan solo un puñado de personajes. Esta película fue un éxito masivo en Japón. Viéndolo desde la lupa correcta, se podría decir que Tatsuya Nakadai llegó a ser el Bond japonés, o más bien el agente 66 de Mel Brooks, y aparte de Bond también fue vaquero. Su única participación occidental, Ojo por Ojo, 1968. Este episodio se me hace el más curioso y fascinante de su trayectoria, puesto a que no hay mucha información disponible acerca de las razones, motivos o condiciones que motivaron este proyecto y su ejecución. El legendario actor japonés Tatsuya Nakadai apareció mágicamente en 1968 interpretando a un malvado pistolero en un spaghetti western, protagonizado por Bud Spencer y dirigido por Tonino Cervi, quien había trabajado en múltiples ocasiones con figuras como Bernardo Bertolucci o Federico Fellini. Los críticos quedaron en shock al verlo. Se notaba inmediatamente la diferencia entre actores occidentales dedicados mayormente al espectáculo y a la rudeza contra un artista totalmente integral, aprendiz y discípulo de todo, pupilo de la vida, que a pesar de haber sido el mayor arquetipo de samurái junto a Toshiro Mifune en el cine, logró adaptarse perfectamente a la estética, comportamiento y mentalidad de un vaquero, el Fego. Varias reseñas italianas de la época comentaron lo extraño que era ver un actor serio de cine japonés en un western. Tatsuya Nakadai desempeñó papeles en obras de Akira Kurosawa inspiradoras de famosos westerns como Los Siete Samuráis o Yojimbo. Y en Estados Unidos, revistas como Variety mencionaron que era curioso ver a un actor de Kurosawa en un spaghetti western. Esta película es auténticamente rara. Tiene escenas de acción muy bien coreografiadas y craneadas,
pero la edición y la trama flaquean enormemente. Fue muy bien recibida en Italia y más o menos en Estados Unidos, debido a que cumplía con su pueril misión, entretener, solo que Nakadai le agregó un matiz de interpretación profunda y visceral, mostrando a un vaquero carroñero, racista y sanguinario, que al final es víctima de la venganza de su ex compañero. La leyenda del western Bud Spencer perdió un duelo 1-1 contra Kaji. Todavía no me la creo. Para los años 70, el nombre Tatsuya Nakadai ya resonaba como un eco venerado en los pasillos del cine japonés. Había interpretado soldados, samuráis, científicos, tiranos, poetas y hasta un vaquero, con igual templanza y destreza. Japón había cambiado, los grandes estudios perdían fuerza ante la televisión y el teatro parecía dormitar entre la tradición y el mercado. Fue entonces cuando Nakadai comprendió que su misión no era solo actuar, sino preservar el espíritu del actor como ser humano. En 1975, junto a su compañera de vida, la actriz Yasuko Miyazaki, quien había conocido en los años 50 y con quien se casó en 1957 antes de la condición humana, fundó una escuela que encarnaría su credo, Mumei-yuku, la escuela de los sin nombre. El nombre no era casual. Nakadai y su prometida Miyazaki querían formar artistas que renunciaran al ego para hallar la verdad. No importaba el aplauso, sino la autenticidad del gesto, la pureza del silencio. En una entrevista en 1995, Nakadai resumió el propósito con una serenidad casi monástica. El actor debe entrenar como un monje. No actúes con la voz, actúa con el alma. Mumei-yuku fue fundada en una de sus antiguas casas de Tokio, su ciudad natal, con apenas una docena de alumnos. Nakadai los hacía meditar durante horas, observar su respiración, caminar en el silencio por el tatami y recitar sin elevar el tono. No enseñaba técnica, enseñaba presencia. Su esposa, Yasuko, se encargaba del trabajo corporal y de la voz. Su dulzura equilibraba la severidad del maestro. Entre los muros de Mumei-yuku, Nakadai moldeó no solo intérpretes, sino seres humanos. Allí germinaron futuros actores de renombre, como Masato Hagiwara, Naoto Takenaka y Eri Watanabe. Su madurez artística se consolidó con personajes que sintetizaban sus obsesiones, la moral, la lealtad, la decadencia y la redención imposible. Su vida con Yasuko Miyazaki fue un refugio en medio de esa intensidad. Ambos compartían más de 60 años de matrimonio, un lazo de ternura silenciosa y respeto intelectual. Mientras él enseñaba en Mumei-yuku o rodaba bajo las órdenes de Kurosawa, ella velaba por la continuidad del método, por la ética del arte y por la familia extendida de discípulos. Mi esposa es mi equilibrio. Yo miro hacia adentro, ella hacia todo lo demás. Por eso el arte nunca nos consumió del todo. El cuerpo de Nakadai comenzó a ceder. La fatiga acumulada y los rodajes consecutivos le causaron una úlcera severa. Los médicos le exigieron descansar. Él volvió al teatro, su origen, junto a su esposa. En esos años se redescubrió. Volvió a ser Moto Hisa, el muchacho que observaba desde las tiendas de Ginza, solo que ahora con los ojos del hombre que había sobrevivido más de 100 vidas. Esa pausa breve, pero sagrada, lo preparó para su siguiente y más fuerte resurrección. En 1978, el teléfono volvió a sonar, y esta vez era Akira Kurosawa. Sí, el mismo director que décadas atrás lo había hecho sudar bajo el sol durante su primera aparición en Los Siete Samuráis, ahora lo buscaba para liderar su nueva epopeya, después de éxitos como Heigan Low y Yojimbo. Kurosawa necesitaba un actor que encarnara la sombra y la luz al mismo tiempo, y ese solamente podía ser Tatsuya Nakadai. El resultado fue Kagemusha, de 1980. El renacido Nakadai y el maduro Kurosawa unieron sus cicatrices, y de esa fusión nació una de las obras más majestuosas del cine japonés, la cual es sencillamente inefable. Su personaje, Shingen Takeda, un señor feudal caído, y su doble, un ladrón de baja estofa condenado a vivir la identidad de un alma en pena. Nakadai aceptó con la serenidad de quien ya ha comprendido que todo personaje es un espejo, interpretando dos personajes al mismo tiempo,
Durante el rodaje, Kurosawa le pidió una precisión casi mística. Debía mantener la compostura de un hombre que ya no existe y a la vez la vulnerabilidad de alguien que no sabe quién es. Tatsuya lo resolvió con una economía gestual deslumbrante, una inclinación mínima del rostro, un parpadeo apenas perceptible, y en ese control de detalle alcanzó la grandeza del silencio. Kagemusha no fue solo un personaje, fue una resurrección simbólica del cine, dando a luz a una de las películas más icónicas, emblemáticas y loadas del cine. Entre la resurrección creativa que significó Kagemusha de 1980 y la tormenta de desamparo de Port Arthur del mismo año, una película de 3 horas que desentraña magistralmente la batalla del Puerto Arturo durante la guerra ruso-japonesa, que en mi humilde opinión tiene la mejor escena de la historia del cine. Pero de eso hablaremos en otro video. Posterior a estos dos grandes títulos, Nakadai protagonizó una de las cumbres más complejas y desgarradoras de su carrera, Onimasa, de 1982, dirigida por Hideo Gosha, con quien ya había trabajado antes en una película llamada Gojokin, de 1969. Nakadai llegó a esta producción no por casualidad, sino por destino, convocado por un director que buscaba un intérprete capaz de encarnar la paradoja viva del yakuza tradicional, brutal y honorable, cruel y paternal, temido y profundamente vulnerable. Gosha sabía que solo Nakadai poseía ese equilibrio, la mirada que hiere y al mismo tiempo suplica piedad, la postura de emperador arcaico y el temblor humano apenas perceptible bajo la piel. La película adapta la novela de Tomiko Miyao, una historia cruda sobre la familia Ichimine, en la que Nakadai interpreta a Masagoro Onimasa Ichimine, un jefe yakuza temido como un ogro, pero condenado por su propio código moral. La trama se despliega desde la perspectiva de su hija adoptiva, Matsue, quien observa cómo la época y la modernidad, que avanza como un filo inevitable, deshace las viejas formas de poder. Onimasa es, en esencia, la crónica de un linaje que se derrumba desde dentro, una tragedia íntima disfrazada de épica criminal. El film tuvo un impacto profundo en Japón. Fue la apuesta nacional para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional. Confirmó a Gosha como maestro del Jidaigeki tardío y del cine yakuza de autor. Consolidó a Nakadai como el actor capaz de encarnar la decadencia moral de una era entera. Nakadai no hace de Onimasa un demonio, sino un hombre atrapado entre el mito que otros fabricaron para él y la humanidad que intenta rescatar a destiempo. Cada gesto suyo parece tallado a golpes, como si un yunque invisible lo estuviese forjando toda su vida. Es la versión oriental y trágicamente introspectiva del Padrino, pero de eso hablaremos en otro video. Con Onimasa, Nakadai demostró que estaba preparado para algo más que un renacimiento. Estaba listo para la coronación definitiva, que llegaría 3 años después con Ran, cuando Kurosawa lo transformaría en un rey quebrado que arrastraría al mundo entero hacia el abismo. Ran, 1985. En esta película Nakadai encarna a Hidetore Ichimonji, un señor de la guerra inspirado en el Rey Lear de Shakespeare, que desciende lentamente hacia la locura al perder a sus hijos y a su imperio. La interpretación de Nakadai en Ran fue una de las más devastadoras y la más emblemática de su carrera. Se entregó a una rigurosa preparación física y mental, caminaba diariamente por montañas solitarias, ensayaba con armaduras que pesaban más de 20 kilos y meditaba durante horas para encontrar el temblor exacto de un hombre que contempla el fin del mundo sin comprenderlo ni poder vivirlo junto a sus hijos. En una entrevista, Nakadai confesó que Hidetora no debía llorar como un hermano común, sino expresar la destrucción de miles de almas. Y lo logró. Ran fue su consagración definitiva ante el mundo, la síntesis de toda una vida. Bajo el maquillaje blanco y los ropajes del emperador desmoronado, se veía el mismo muchacho que había caminado entre los escombros de Tokio, que se había escondido detrás de tumbas para evitar las balas de las ametralladoras, al aprendiz que escuchaba atento en los pasillos de Haiyusa. Todo confluía en esa mirada anciana que no suplicaba perdón, sino comprensión, compañía y escucha. A día de hoy, Ran es considerada como una de las películas, si no la más bella visualmente. Posee una estética y calidad sublime en todo aspecto visual.
Nakadai ya no era solo un actor japonés, era una encarnación del tiempo, una voz que hablaba desde el umbral entre lo humano y lo sagrado. Su ética, heredada de Kobayashi, se mantenía intacta. El arte debía denunciar, debía recordar, debía abrir heridas para que no cicatricen en el olvido. Pero su forma de hacerlo, refinada por Kurosawa, se había vuelto aún más discreta, más universal. Entre Kobayashi y Kurosawa, Nakadai aprendió los dos rostros de la grandeza, la del que lucha contra el sistema y la del que comprende la fatalidad del universo. De aquí en adelante el resultado fue un legado inigualable, más de 180 películas y una trayectoria donde cada plano parece una meditación sobre la fragilidad del hombre frente a sus propias sombras. El joven Motohisa había desaparecido hace mucho, lo que quedaba era Tatsuya Nakadai, un monje del arte, un filósofo con voz, un rostro que contenía el peso de la historia, el rostro de la actuación. La caída del telón, los últimos años de Tatsuya Nakadai. El tiempo que todo pule y todo arrastra terminó por tocar también al hombre que aprendió a contener la eternidad en una sola mirada. Los últimos años de Tatsuya Nakadai no fueron una decadencia silenciosa, sino una escritura pausada del último acto. Un fruto que madura y se cae, liberando aromas. En él confluyeron la fatiga física, la ternura pedagógica, las giras escénicas y finalmente la enfermedad que cerró su respiración. Incluso en su novena década, Nakadai se negó a abdicar el altar del teatro y del oficio. Su última actuación sobre un escenario se registró en mayo de 2025, en una gira teatral en Noto, prefectura de Ishikawa. Allí presentó lo que siempre hizo mejor, no buscar aplausos, sino provocar una inquietud sagrada en quien lo mira. Esa voluntad de seguir saliendo a escena hasta el otoño de su vida demostró que su temple artístico no era mera rutina, era devoción activa y perpetua. En paralelo, Mumeijuku siguió siendo su casa y su deber. Aún con las pulsaciones cansadas, seguía recibiendo alumnos, dictando seminarios y guiando retiros. Su escuela permaneció el lugar donde lo esencial del actor, la respiración, la humildad y la contemplación, se mantenía vivo y se transmitía como rito. En octubre de 2025, Tatsuya Nakadai sufrió una lesión, relatada por comunicados y la prensa, que lo obligó a ingresar en un hospital de Tokio. Esa lesión, junto con la carga acumulada de décadas de trabajo físico y emocional, precipitó complicaciones que derivaron en una infección respiratoria. Las fuentes oficiales y su agencia indicaron que estuvo hospitalizado en las semanas previas a su fallecimiento. El cuadro clínico se complicó con neumonía, condición que en pacientes de edad avanzada puede evolucionar con rapidez y severidad. Según el comunicado de su agencia y reportes de medios internacionales, Nakadai murió a causa de esa neumonía mientras recibía atención médica. Los principales obituarios coinciden en el diagnóstico y en la temporalidad del deceso. La muerte ocurrió a comienzos de noviembre de 2025, aunque la noticia se hizo pública días después, el 11 de noviembre. Los relatos periodísticos confiables señalan que falleció el 8 de noviembre de 2025 en un hospital de Tokio, su ciudad y cuna, y que su hija estuvo en todo momento a su lado. Se informó que el anuncio público se hizo el 11 de noviembre por decisión familiar y de su agencia, y que el funeral y los actos fúnebres se organizarían en privado, para la familia y allegados cercanos. Esa intimidad última es coherente con la vida retirada y austera que eligió junto a su esposa, su familia y su escuela. No hay en las fuentes confiables detalles morbosos ni descripciones sensacionalistas de sus horas finales. Lo que se ha confirmado es el hecho médico, neumonía tras ingreso por lesión. La presencia familiar y la discreción de la despedida, en la humildad de ese silencio encontramos de nuevo su estirpe. Nakadai quiso que su tránsito fuera íntimo, sin la exhibición pública que tantas veces evita el verdadero artista. La muerte de Nakadai no es el final del relato, es el inicio de la tradición que él mismo provocó. Su obra ya no solo habita en películas u obras, vive en las generaciones que formó en Mumeijuku, en las grabaciones restauradas, en los cursos que publicó y en la manera en la que observamos la actuación moderna. Mediante su método, su temperamento y su ética, legó una doctrina, la de actuación como servicio moral.
Tatsuya, el dragón Nakadai, o por qué las estrellas están en el cielo. Para muchos cineastas, Nakadai puede ser considerado como el mejor actor de todos los tiempos, esto frente a una irónica situación de desconocimiento del público internacional y, si se quiere, de invisibilización por parte de maquinarias fílmicas como la hollywoodense. De tal modo, debe hacerse el debido reconocimiento y asignarle el correspondiente pedestal a esta hoy leyenda del séptimo arte, quien entre los telones demostró el más excelso y rico arte de la actuación frente a las cámaras. La versatilidad. ¿Cuáles y cuántas veces? ¿Cuáles y cuántos fueron los personajes que interpretó Nakadai a lo largo de su exitosa y larguísima carrera de actuación? La lista se extendería de una manera realmente tan insospechada como sorpresiva. Cada uno de aquellos minuciosamente puesto en escena y representado. Cada línea escrupulosamente apropiada, cada improvisación profesionalmente ejecutada. Al punto que otra manera de mirar el cine de Nakadai sería apreciando los personajes creados por Nakadai. Es decir, que más allá de sus actuaciones, dejó vivos y perdurables a aquellos mismos personajes, lo cual muy pocas veces suele suceder en el cine. El otro yo y el yo siendo otro. Como todo buen acto artístico, Nakadai hizo de su actuación un acto de magia. De hecho, como todo artista genuino, Nakadai era un mago del séptimo arte. Rompió con todos los esquemas, moldes y parámetros para una buena actuación, adoptando el suyo propio. ¿Cuál? Lo que resulta muy difícil de responder, quizá algo como la encarnación. Era entonces un encarnador, por decir algo sobre su estilo y ejecución ante cámaras. Más allá del otro yo frente a la pantalla, estaba su yo siendo el otro. Resulta sencillamente increíble verlo desaparecer una y otra vez como ser humano en medio de los perfiles y complejidades de otros seres humanos creados. Él se diluía, se desvanecía, simplemente se borraba, y allí emergían y emergieron cientos de personajes de su prolífico gesto. Quizás sea necesario no solamente anotar la mirada de los espectadores frente a Nakadai, sino también la mirada de Nakadai frente a los espectadores. Sin duda estaba allí aquel ser humano artista en sus inmersiones, sin tener registro alguno de aquella afortunada masa espectadora que lo admiraba, tal vez como flotando en su trance y yendo de un nuevo trance hacia otro, imbuido en no ser más Nakadai para darle nacimiento al no Nakadai de turno, extasiado en la pérdida de sí mismo en favor del encuentro del otro, debatiendo y dando al traste con el viejo debate sobre ser o no ser, y reeditándolo por el de no ser siendo, liberando toda su alma humana y artística a través de la permanente adopción y parto de nuevas almas. Del encantamiento del público al encantamiento público. Sí, en un tránsito al cual muy pocos artistas pueden llevar a los espectadores. Realmente son muchos los actores que logran el encantamiento del público, pero en el caso de Nakadai surge quizá un fenómeno más complejo que podría denominarse como el encantamiento público. Tal es el efecto que logra alcanzar sobre quienes se colocan frente a la pantalla para apreciar todos sus mágicos despliegues en actuación. Quizá valga recordar aquí la metáfora literaria de Hamelin, el Hamelin de Tatsuya, el dragón Nakadai, pero esta vez sin flauta, más con posturas, miradas, voces, gestos, detenciones y arranques, corduras y locuras, sueños profundos y hondas pesadillas, pero igual arrastrando a los espectadores al límite de la convicción y al saludo de aquellos nuevos seres humanos que antes de su llegada al plató no existían. No quedan dudas entonces de que el caso artístico de Nakadai es un caso de un cine artístico sin fronteras, categoría a la cual tarde o temprano se elevan todas las reales y verdaderas obras de arte, siendo entonces arte para la humanidad, legado para los hombres y lección para los venideros. Todo ello frente al cine sin guiones y sin escrúpulos, con telones oscuros y peligrosos, con salas aromatizadas por el olor de los billetes, por burdas lociones sin la menor pizca de talento, bajo la intención de birlar y no de formar al hombre sentado en la butaca, bajo la pretensión de ensalzar lo no ensalzable y de erigir lo que de antemano se encuentra derruido, y lo peor, un celuloide en fragmentos que mutila el séptimo arte, que lo encierra, que lo limita, que lo confina y que al exhibirlo lo encuadra en fronteras que no permiten visualizarlo más allá de las propias narices. Cine hecho bajo la presencia de la mal llamada cultura occidental y de lo europeizante. No más axioma, cine igual a Hollywood, pues ello solo se trata de una continua
continua falacia en largos rollos. Entonces es hora de hacer los 2 quemones que indican el necesario y renovador cambio de rollo. La película ahora corresponde al cine continental, al cine que no conoce ni reconoce fronteras, al cine que es baluarte de la humanidad entera. Estos son los nuevos planos del cine, del norte, del sur, del oriente y del occidente. De hecho, hacia allá apuntan ahora las cámaras de actores como Nakadai. En su camino actoral y derivándose del mismo, no queda duda de que este es una de sus principales huellas. Estrellas del cine en el cielo. Muchas estrellas del cine se encuentran incrustadas en las aceras y muchas de aquellas estrellas igual merecen estar en el cielo. Sin embargo, hoy deslumbra allí la estrella cineasta de Nakadai para la humanidad entera, también como la estrella del puro hombre, humilde, modesto, respetuoso, moderado, entusiasta, incansable, creador, visionario, transformador. La brillante estrella del hombre y del actor. Y es que con hombres y actores como Nakadai se explica y se responde claramente por qué las estrellas están en el cielo. La muerte de Nakadai no es el final del relato, es, en realidad, el instante en el que el silencio se curva y se abre espacio para aquello que no puede extinguirse. Maestro, tú que tantas veces moriste en pantalla, atravesado por flechas, consumido por la locura, desgarrado por la guerra, ¿cómo iba a imaginar yo que tu partida real dolería más que todas las muertes que interpretaste? A veces creo que la muerte se acercó a ti con la delicadeza de un actor joven, temeroso de fallarle a su maestro. Entró en la habitación sin anunciarse, como se entra a un ensayo, y allí, bajo esa luz tenue que parecía de estudio, parecías decirme: no me llores como se llora un hombre, llórame como se llora una escena que ya nunca podrá volver a repetirse. Y entonces lloré porque comprendí que contigo se perdía un tipo de grandeza que el mundo moderno no sabe fabricar, porque cada gesto tuyo, tu brazo que apenas temblaba, tu forma de caminar sobre las cenizas, tu mirada que podía incendiar un imperio o calmar a un niño, era patrimonio humano. Sin embargo, la paradoja del arte es inevitable. Mueres tú, pero no muere lo que dejaste. Tú vas a seguir vivo donde nadie podrá alcanzarte jamás, en todo lo que nos enseñaste. Tu obra ya no habita únicamente en películas o escenarios, vive en todo aquel que te estudió, te imitó, te citó y te veneró en silencio. Vive en cada alumno que pasó por Mumeijuku, ese refugio espiritual que fundaste, no para cultivar actores, sino para forjar seres humanos que comprendieran el peso de cada palabra pronunciada frente a una cámara o a un público en un teatro. Vive en las grabaciones restauradas donde tu mirada rejuvenece el tiempo. Vive en los cursos donde enseñabas que actuar no era pretender, sino servir. Vive incluso en las nuevas generaciones que jamás te conocieron, pero que inevitablemente te estarán interpretando y honrando sin saberlo, porque tu estilo ya permeó la historia de la actuación moderna. Tu método, tan sobrio como un templo zen y tan feroz como un dragón medieval, no enseñaba a actuar, enseñaba a estar vivo, a ser humano, incluso en las escenas donde había que morir. Tu temperamento, disciplinado, suave pero implacable, sembró la idea de que el actor es un monje de lo humano. Maestro, tu ética era una plegaria, una forma de pedirle perdón al mundo por las veces en que no lo habíamos entendido ni respetado. Comprendí que tu mayor herencia no fue un personaje ni una película, ni siquiera una interpretación monumental. Tu legado fue una doctrina, la de la actuación como servicio moral y humano, como responsabilidad espiritual, como un acto de amor hacia la humanidad. Y mientras la habitación se iba quedando sin tu aliento, yo también entendí lo inevitable, que toda muerte es la cláusula de una biografía, pero no del fuego sagrado que esa vida encendió. Por eso, maestro, aunque me despedí entre lágrimas, no pude ni nunca podré entregarte al olvido, porque lo que sembraste, ese resplandor moral que hacía temblar incluso a los directores más grandes, ahora germina en quienes todavía buscamos sentido y vida en la interpretación. Y así, mientras el mundo te despedía en silencio, yo susurré lo único que podía decirte, lo único que estabas destinado a escuchar. Nakadai, no muere lo que enseñaste, no muere quien nos enseñó a vivir y a ser humanos. Descansa en paz, maestro, que el cine los acompañe.